la rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a La Rosca Derecha en el día de hoy. Es el segundo del 2023. Hoy no tenemos con nosotros a Taz, ni mucho menos al enanito perverso de la semana pasada, pero tenemos un invitado de la acera de enfrente, que es parte de aquí del equipo de Falla, al amigo Yuri Enríquez. Yo siempre me confundo contigo. Yo creo que es Rodríguez, a veces creo que es Ramírez, a veces. No. Y siempre tengo que estar verificando para no decir mal tu apellido, Yuri. ¿Cómo tú estás, hermano? Muy bien, Alberto. Lo que pasa es que uso el Enrique como... Enrique es el segundo nombre. El segundo Enrique, nombre. Para ella. Yuri Enrique, ¿y tu apellido? Rodríguez. Rodríguez, sí. Lo que pasa es que yo pensaba que tú eras familia de Salomé. ¿De Salomé? Salomé Ureña. Que ella es de Enríquez. No. Familia política. No. ¿Y qué tal ha entrado el 2023? Es que estamos ya, ¿verdad? Bien, tranquilo. Empezó, tú sabes, un poco turbio, como siempre empiezan los años, en que uno trata como de aclarar un poco la mente. Yo lo veo bueno en la parte política. Lo veo muy bueno, muy interesante. El mercado político se está moviendo. Tengo amigos que me han puesto al día de cómo anda la cosa. Y ustedes lo que se dedican a la política de manera activa y manifiesta, me imagino que deben de estar muy ocupados en estos meses. Bastante. Y lo van a estar. Yo creo que este va a ser un año, Alberto, en el que va a haber mucho ruido. Va a haber mucho ruido político. Y tanto la gente que aspira como los actores políticos van a tener que definir muy bien cuál va a ser su mensaje. Porque se va a diluir bastante el ambiente. Yo siento que, y esto lo estoy viendo porque no solamente República Dominicana empieza a entrar en un proceso, sino que hay varios países que también entran en un proceso de su ciclo electoral, como lo es México, que ya entra en el 5º año de López Obrador, y hay que definir lo antes posible quién va a ser el candidato en México. En el caso de el PRI, la alianza el PRIAN, que es la alianza del PRI, el PRD y el PAN. López Obrador, en eso son buenos ustedes los de izquierda, poniendo nombre. Le puso el PRIAN. En España también hay elecciones a final de año y municipales, si no me equivoco, a mitad, ¿verdad? Y aquí en República Dominicana tenemos primarias en octubre y la campaña se abre en junio. En julio. En julio. La campaña para las primarias se abre en julio. Para las primarias, o sea que nada más vamos a tener, que eso es mentira, vamos a tener de 3 meses. 3 meses de la zafra política. Pero la campaña no paró del 20 hasta la fecha. No ha parado, no ha parado. Pero no ha parado sobre todo porque, por lo menos desde el gobierno, no ha parado. Ellos han permanecido en una campaña constante, ¿no? En vez de dedicarse, digamos, a gestionar una sociedad, a gestionar un propio gobierno, creo que también se han dedicado bastante a la propaganda. ¿Y qué crees tú que pudiera uno entender que te permita a ti hacer esa afirmación? ¿Qué señal es esa? Que tú dices, pues yo no he visto publicidad de voten por el PRM. Bueno, Luis Abinader es el mejor. Reelígelo. La propaganda y la campaña no se trata de utilizar un lenguaje explícito. Hay otros mecanismos. Hay formas veladas. Claro, de inducir a la ciudadanía, no solamente de forma directa, pero también de forma psicológica, evidentemente. Entonces, cuando tú tienes una gestión que es completamente enunciativa, que realmente no concretiza, no concreta al momento de entregar, pues evidentemente eso te genera a ti una campaña constante. Hace un año y algo yo comentaba que es la primera vez, y eso no lo comenté yo a raíz de mi propio razonamiento, sino que un día estoy en la casa de mi hermana, estamos comiendo y ella me comenta, me dice que esto era un gobierno raro. Me dice ella, ya votó por Luis Abinader. Sí. Pero ella no era de este grupo de la clase media que ya harta del PLD decidió votar por una alternativa, que ya no queremos más PLD. Voto de rechazo. Sí. Exactamente. Pero ella me estaba reflexionando, le decía, me parece un gobierno raro porque en el caso de Luis Abinader, en todos los años que yo tengo, es la primera vez que oigo que un presidente hace también del locutor de sus propios spots institucionales. Sí. Y yo decía ciertamente, yo nada más recuerdo así como en los 90 que habían spots que utilizaban fragmentos de los discursos de Joaquín Balaguer
o de los discursos en inauguraciones que pudo haber dado Leonel en algún momento, Danilo en otro, etcétera. Pero leer un texto, un copy redactado para que él lo lea, y porque yo ahora tal cosa y tal vaina, nunca lo había visto así. ¿Tú atribuyes que eso es parte de lo que tú señalas? Puede ser. También creo que hay condiciones. A mí me cansó un poco la figura de Abinader al principio. Bueno, porque hay condiciones efectivamente que definen este contexto. Cuando nosotros estamos hablando de Luis Abinader, estamos hablando del primer presidente que nació, se crió, se formó, se adoctrinó en la globalización. Es el primer presidente que nosotros tenemos de esa, digamos, de esa generación. De esa generación. Porque en el caso de Danilo, de Leonel o de Hipólito, que son los que quedan vivos, son personajes que se adoctrinaron durante la Guerra Fría, ¿no? Y que vienen, digamos... O el final de la dictadura. O el final de la dictadura, que vienen con un método de pensamiento muy distinto y una forma de hacer política muy distinta a la que tiene ahora el PRM. Creo que sí, Leonel y Danilo son más de esa época de la Guerra Fría. Correcto. La misma militancia de Danilo en el comunismo, y Leonel, el académico que entra a la universidad, cuando la universidad es el laboratorio ideológico de la izquierda. Correcto. Pero Hipólito me parece a mí más un hombre forjado en la cultura política de la dictadura. Sí. También su vinculación directa al campo también lo hace actuar de la forma tan jocosa en la que actúa, pero... Siempre me gusta hacer disclaimer. No estoy diciendo que Hipólito tenga nada que ver con Trujillo ni que sea Trujillo. No, obviamente. Porque entonces ahorita dicen, Alberto dijo que Hipólito es trujillista. No, para nada. Estamos hablando, digamos, de los contextos en los que se formaron y cómo... De la cultura política. Correcto. Y cómo eso influyó en la propia actuación política de ellos como actores de la sociedad dominicana. Entonces, en el caso del presidente Abinader, digamos, es una realidad completamente distinta. Está gobernando un país mayoritariamente joven que, aunque es la generación más formada, es la generación, digamos, que puede tener menos conciencia social o colectiva, ¿no? ¿Tú encuentras? A diferencia de lo que había anteriormente. Lo que pasa es que anteriormente había una mayor capacidad de las colectividades de organizarse. Y la juventud dominicana en este momento tiene mucha incapacidad de organización. Está muy dispersa. Está muy dispersa, así es. Y no le gusta. ¿Por qué, por ejemplo, han bajado los porcentajes de afiliación de los jóvenes en los partidos? Porque los jóvenes no están votando precisamente por ideología, ideas o, digamos, de forma programática, sino que lo están haciendo de forma pragmática. O se deciden a votar por personajes, por personas. No deciden votar, digamos, como nos inculcaron a nosotros, aunque yo soy millennial, pero nos inculcaron a nosotros por un partido, ¿no? Yo puedo hacer una diferenciación de un voto pasional versus un voto emocional. Yo creo que las generaciones previas, las generaciones que hoy tienen 25, 22, 28 no tanto, pero sí... De 25 hacia 18. 28 ya es, que nacido en el 95, es la ñapa de los millennials. Ya es el último año millennial. A partir de ahí es generación Z. Pero creo que la forma como las generaciones más jóvenes se criaron, que están más volcándose un poco más hacia lo emocional, hacia los sentimientos. O sea, ¿cómo me siento mal? ¿Y por qué te sientes mal? Porque esta gente no entiende mis emociones y son unos malditos. Voy a votar en contra de ellos. Antes uno era apasionado y podía sentir pasión por un color, en el caso de un partido, o por un líder político. En el caso mío, que yo sentía pasión con 16, 14, 10 años por un político como era Peña Gómez. A mí Peña Gómez me apasionaba, que cuando Peña Gómez hablaba se me estremecían las venas, la sangre se hervía así. Eso es increíble. Ver los discursos de Peña Gómez, pero igual los de Balaguer. Porque tú ves los cierres de Peña Gómez, creo que ese gran orador que supo esa pasión desbordarla a través de su retórica, de sus discursos. El último gran speaker fue Leonel Fernández. Bueno, correcto. Estoy hablando de que yo diga que me tocó vivir. Leonel para mí fue el último. No sé si hay otro. Si lo hay, porque salga y saque la cabeza. Se me parece un poco, creo que todavía esa efervescencia la tiene. Se le he visto a David. Pero David es tan tímido, pero cuando él habla frente a una multitud, lo hace con mucha pasión, como ese general que está arengando una... Se le podría cuestionar un poco la naturalidad. Bueno, eso se podría cuestionar, pero digo que yo he visto... Porque ya los demás se ven muy mecánicos, como muy, coño, me toca hacer esta vaina, pero no me sale. Sí. Pero volviendo al tema de la pasión y de lo de los más jóvenes,
los sentimientos, que votan más por sentimiento que por pasión. Y quiero hacer recalcar en eso. O sea, pasión, ¿por qué? Por un partido, por un líder, etcétera. Un sentimiento puede ser tal vez el discurso del momento o el sentimiento del momento, Efectivamente. que es lo que más está pasando ahora y fue lo que sucedió en el 2020. La pasión, como tú muy bien señalas, tiene, digamos, hay una esencia en la pasión que es el sentido de pertenencia. Hay una esencia en la pasión que es la convicción. Yo soy de aquí. Que es la convicción de yo soy de aquí. La emoción, la emotividad, no. Como tú muy bien señalas, es pasajera. Es algo transitorio, porque tú te sientes de una manera ahora y te sientes de una manera después. Y probablemente te arrepientas de la decisión que tomaste. Pasado mañana. Efectivamente. Entonces, esa es la situación, digamos, que está ocurriendo ahora mismo en nuestra sociedad. Y no es exclusivo de la República Dominicana. Lo que pasa es que hay grupos políticos que está inducido, digamos, por muchísimos factores, como por ejemplo las redes sociales. Sí. El neurocientífico Eduardo Punset, que murió hace poco, español, catalán, decía que nuestro cerebro, nuestro hipocampo, que es donde almacenamos la información, no estaba preparado para poder, digamos, discernir entre toda la información que nosotros recibimos segundo a segundo en las redes sociales. Hace exactamente una semana todo el mundo odiaba a Bad Bunny. Sí, así es. Y hace apenas 4 días la gente empezó a odiar a Piqué. También. Y ya se le olvidó con el robo de la corona, según algunos, de a Andreina o a Miss Venezuela por parte de mis Estados Unidos. O sea, el sentimiento de indignación se está haciendo el ciclo cada vez más corto. Efectivamente, efectivamente. Entonces eso le permite, digamos, no que sea una especie de amnesia, pero sí le permite a muchos políticos poder tomar decisiones o realizar actuaciones que muy probablemente no vayan a repercutir en el resultado electoral. Pero el odio por el PLD, ese sentimiento visceral todavía sigue presente. ¿Por qué tú crees que esto ha sido? ¿El gobierno ha sabido mantener vivo el sentimiento de rechazo? Partiendo de eso que tú decías, de que no ha dejado de hacer campaña, o ustedes no han tenido la valentía de salir a enfrentar ese monstruo. Yo creo que, siendo sincero, siendo objetivo, creo que las dos cosas. Creo que el gobierno se ha mantenido en una campaña constante de ataque y contraataque al Partido de la Liberación Dominicana. Y creo también que el partido... Posicionarlo como el partido de los ladrones y los corruptos. Sí, seguramente, de los corruptos, así es. Pero creo que también el partido le ha faltado mucha mayor vehemencia para tratar este tipo de temas. Yo he defendido con más vehemencia a los PLDistas que ellos mismos. Es muy probable, pero creo que... No, porque me lo escriben y me dicen, ay, qué bueno que dijiste eso, pero sí, yo no puedo lo que pasa es que también es un proceso que la gente tiene que entender, porque cuando tú haces un análisis de escenario, tú haces un diagnóstico de lo que pasó, la gente tiene que entender que a nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, nos dijo hasta barriga verde. Sí, o sea, me pareció se le fue la mano exageradamente al PRM sobre las acusaciones. Y cuando tú ves que ahora a un PRMista se le hace una acusación cualquiera, de una vez comienza, te vamos a demandar, difamación, injuria, etcétera. Pero hay que ver la gente... Presión en el medio en el que está. Claro, hay que ver la gente a la que se le dijo ladrón, sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo, digamos, de pensamiento sobre el daño que podía ocasionar, no solamente sobre esa gente, pero sobre sus dependientes, su familia, etcétera. Y no aquí hubo episodios, pasó con un político argentino que le montaron una reacción de, como le llaman, un scratch en un restaurante. Y hubo un comunicador muy importante que dijo, ¿por qué no hacemos lo mismo aquí en República Dominicana? En aquel entonces gobernaba el PLD y a esa idea se le dio continuidad y se promovió la idea del repudio público a los PLDistas donde te encuentre uno. Yo mismo estaba en contra de eso, porque yo creo que si tenemos un sistema donde esté establecido que existe un debido proceso y existe la sospecha de que alguien ha hecho algo indebido, lo correcto es que vaya a la justicia, que la justicia determine y que luego esa persona le pague a la sociedad. Aquí no vivimos en la época de la Revolución Francesa. Lo que pasa es, Alberto, y a toda la gente que nos ve y nos escucha, para el ser humano es mucho más fácil identificar lo que no quiere que lo que sí quiere. Porque lo que tú no quieres, tú lo rechazas, pero lo que tú quieres, tú tienes que justificarlo. Entonces, el rechazo es mucho más sencillo que saber lo que la gente quiere en la vida. Entonces, por eso, cuando tú promueves la indignación, no solamente en términos particulares, sino también en la política, es mucho más sencillo que el sentimiento, digamos, en cascada, en efecto dominó, recorra mucho más rápido. Bien, entonces, cuando tú tienes también una ausencia de argumentos sobre la base de qué, porque tú, ¿qué podía hacer el PRM? ¿Criticar la economía? Bueno, pues estamos hablando de la economía más robusta que había en toda Centroamérica.
Y está demostrado la resiliencia que ha tenido en seguro medio de la que tú crisis. podías criticar el tema de transparencia. Bueno, sí, hay mucha gente tal vez que se podía criticar, pero todos los documentos que utilizaba el PRM para criticar al PLD con tema de transparencia los sacaba del portal de transparencia que estaba en la web. Mira a ver ahora la mayoría de las instituciones públicas que no cumplen con esos requisitos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, es el ministerio menos transparente de la República Dominicana, según dicen los indicadores. Entonces, cuando tú estás hablando del ministerio que tiene un mayor presupuesto de la República Dominicana, siendo el menos transparente de este país, hay un problema grave, pienso yo. Entonces, volviendo al tema de esta generación y de cómo conectar con ella, hablando de que estamos ya en un año preelectoral, el 2023, porque en febrero del año, en 11 meses ya hay elecciones municipales. Esperemos que no pase como en el 20. Yo tengo una teoría de qué fue lo que pasó ahí. A ver. Bueno, mi teoría plantea que ahí hubo una colusión entre los que querían entrar y los que estaban administrando el proceso. Puede ser. Y la colusión no tiene que ser necesariamente una reunión, sino de yo me hago el indiferente que esto va a pasar y tú cuando eso pase, hace que explote el peo. Listo. Esa fue mi lectura desde aquel momento. No se requiere de otro tipo de actuación. Digamos, la lógica indica que por inercia se supone que los interesados en el proceso iban a actuar de esa manera. Esa fue como aquello de que un golpe de Estado, que la democracia estaba en peligro. Pero a quien más, digamos, afectó esa situación era quien estaba gobernando. El PLD era el que estaba gobernando. Precisamente eso ahondó la crisis de confianza que había. Y una crisis que se instigó desde el proceso de las primarias del 2019. Correcto, sí, porque mira lo que pasa. La gente tiene una concepción del PLD de que ellos tienen su lío, pero ellos siempre resuelven su lío de forma interna. Yo sabía que no. ¿Qué pasa? El 18. Cuando ocurre lo del 2019, lo de las primarias, se divide el PLD, pero sigue siendo una situación del PLD. Cuando ocurre lo de febrero, ya es una situación nacional. Que el PLD, digamos, por todos los procesos que ya venía trayendo, sí, ya traía. Era evidentemente al que la gente iba a señalar o iba a indicar como responsable de esta situación. Porque son ustedes, diría la gente, los que vienen crispando el ambiente político, que no se han puesto de acuerdo, no, digamos, el patrón conductual que la gente vería en el PLD era de un partido que solucionaba sus problemas de forma disciplinaria y ahora cambiarle toda esta estructura mental a la gente de que no, nos separamos y aquí hay un tremendo lío. Es también decir, bueno, pues entonces esto que pasaba en febrero es porque ustedes vienen de varios líos y querían... Y este otro. Pero efectivamente, de verdad, yo tengo amigos que dicen, no, porque ese golpe de Estado institucional que quería dar el PLD, obviamente son gente muy apasionada del PRM, como que yo cuando hablo del Licey. Nada más falta que yo diga que el juego el primer juego que le ganaron fue limpio. Para mí ahí hubo trampa, aunque no haya habido ninguna, que no la hubo, pero esa es la mentalidad básica del que tiene un poco más de una pasión, claro. que tiene mucha pasión y más que cualquier otra cosa. Pero en el 2019 hubo muchas situaciones que fueron enrareciendo el entorno político. Y creo que una de ellas fue esa ley de partidos. Definitivamente la ley de partidos que tuvo un parto prematuro, un parto bastante traumático, generó también muchos traumas en el proceso electoral. Yo creo que para muestra un botón es que el Tribunal Constitucional haya desmembrado prácticamente esa ley y que ahora estemos intentando aprobar una nueva ley. Me parece a mí que a destiempo, en un contexto que no es propicio, porque estamos hablando de que esas van a ser las reglas del juego para el próximo proceso electoral que está solo a 11 meses. El proceso electoral municipal, pero el proceso preelectoral, que es el de las primarias, para octubre, a tan solo que... 5 meses comienza la campaña. Correcto, en julio. Y luego ya tenemos efectivamente las primarias. Que sería en octubre. En octubre. No puede ser sobre la base de la ausencia de reglas claras. Pero mucho menos que en este contexto se convoque una legislatura extraordinaria para tener que aprobar a la carrera todas estas leyes que están ahí, que no solamente la electoral, está una reforma que para mí es una contrarreforma a la ley de función pública.
están los bienes, digamos, incautados a causa de juicios de extinción de dominio. Todavía permanece la reforma a la ley de compras y contrataciones. Entonces, hay una serie de leyes ahí que son vitales para la vida colectiva de la República Dominicana. Es un arroz con mango. Y esa es la parte que a mí me molesta de los legisladores dominicanos. Yo no conozco la dinámica completa de cómo, pero tengo amigos que son legisladores y me explican las complejidades que eso tiene, porque a veces tú lograr acuerdos, y sabemos cómo se logran los acuerdos en República Dominicana, lograr acuerdos es bastante difícil porque todo depende del interés. Extinción de dominio fue una ley que impuso Estados Unidos. Y la mejor forma de demostrarlo es que ellos pagaron en medios digitales una campaña de publicidad bastante intensa cuando se estaba discutiendo. Sí. Y mandaron a sus emisarios al Palacio y mandaron a sus emisarios al Congreso. Se aprobó la ley. 340-06, también la ley de compra y contrataciones. También, eso fue en el 2006. Antes, en el 2006 claro. También, pero eso obedecía a otro entorno que tenía que ver más con el tema del TLC, que yo quiero cierta garantía. Ya veníamos con una serie de... Venía un cambio y los gringos querían tener aseguradas ciertas cosas, pero tampoco yo creo que nada de esa ley... Esa ha sido positiva. Yo creo que esa ley es positiva. Claro. Y uno que ha tenido muchas veces que ser testigo de cómo se hacen los procesos para tú ser suplidor. Cuando yo me encuentro gente que le vende tan fácil al Estado, digo yo, ¿qué proceso se habrá volado? Sí. Porque es que es difícil. Es complejo. Es complejo. Es bastante complejo. Llegar a convertirte a ser suplidor, ya sea tú como persona o con tu empresa, es bastante engorroso. Hay una serie de filtros, certificaciones, que para tú conseguirla realmente tienes que tener todo en completo orden. Todo. O sea, tu pago de impuestos, tú como persona o la representante de la empresa o el representante de la empresa tiene que estar también, digamos, estrechamente ligado al cumplimiento de la ley. Entonces, ¿quieren cambiarle cuáles aspectos a esa ley? ¿Quieren hacer más fácil el proceso de tú poder llegar a convertirte en suplidor o qué es lo que sí, correcto. Hacer? Hay una especie de intención de reducir cuáles son los requisitos no solamente para convertirse en suplidor, pero también para poder realizar las adjudicaciones. Entonces ahí ellos se están escudando, digamos, en que quieren reducir el proceso burocrático, pero lo que se está reduciendo realmente es la transparencia con la que esos procesos se llevan a cabo. Y la otra ley que tú mencionas es la ley de función pública. Eso, la ley de función pública es aún peor, porque es una ley demasiado técnica que solamente, digamos, gente que esté muy interesada en la administración pública, que no necesariamente tiene que ser abogado, pero que esté muy interesada en la administración pública, pues se dedica, digamos, un poco a estudiarla. Arrancaron ahora con que quieren quitar los concursos de oposición. Y que para usted convertirse en un empleado de carrera, para usted entrar en la carrera administrativa, solamente requiera de evaluación de su superior directo. Y si su superior directo lo evalúa correctamente, digamos, usted entró a la carrera. A satisfacción entró a la carrera. Y hay más de 100,000 puestos que pueden o deben entrar a la carrera administrativa y eso es lo que ellos están buscando. Pero por ahí arrancamos una serie de factores, como por ejemplo, se quiere quitar de la carrera administrativa, Alberto, y gente que nos ve y nos escucha, a diversos puestos de dirección, como son el director jurídico, el director de tecnología, el director de recursos humanos, el director administrativo y financiero. Lo quieren colocar ahora dentro de la administración pública como puestos de confianza. Los puestos de confianza son puestos de libre remoción. Usted le da para afuera, le da para adentro, como usted quiera. A discreción. A discreción. ¿Cuáles eran los puestos de confianza anteriormente? Bueno, un jefe de gabinete, un asesor, pero eso, lógicamente... Se cae de la mata. Se cae de la mata porque su jefe de gabinete, su director de gabinete, usted lo lleva. Pero esos puestos, que son puestos, digamos, sustantivos y orgánicos de la administración pública... Y que deberían muchos de ellos ser técnicos. O sea que son puestos técnicos. Yo debería, cuando digo técnico me refiero no en que yo cumpla con las condiciones, los requisitos. Correcto. Sino que dentro del ámbito de donde yo tenga responsabilidad, venga con un recorrido que me haya llevado hasta ahí, porque debo de conocer desde donde inicia hasta donde termina. Absolutamente. ¿Vale? Todo el organigrama, humanos, digamos. Tecnología. Efectivamente. Pero, ¿qué es lo más grave de eso, Alberto? Que no es que simplemente quieren quitar esos puestos trascendentales en la administración pública de la carrera administrativa, sino que esos puestos, y llevarlos a puestos de confianza, sino que esos puestos son miembros del comité de compra y contrataciones de esos ministerios.
Por ahí o sea, el director jurídico, el director administrativo y financiero, el director de tecnología son miembros del comité de compra y contrataciones. Que me recuerda un caso de... Que son los que generan el balance, porque acuérdate que también de ese comité es parte del incumbente de la institución. Me recuerda el caso de un ministerio que ese ministerio yo sabía que no iba a terminar bien. Dentro de ese comité estaba un amigo. El amigo era parte de tecnología de ese ministerio. Y en una de las reuniones había un choque porque habían dos instituciones que los dos se era como colegiado el comité para hacer un tipo de compra. Claro. Y entonces la cabeza de los dos departamentos, uno era esposo y esposa. Vaya. Y estaban en el mismo comité, entonces la ley en eso es clara. Y en ese ministerio dijeron, no, eso no es nada que se esté y que te esté. Entonces, como estaba el esposo y la esposa, pues al final la compra que se decidió ahí terminó siendo un desastre que todavía no se ha resuelto. Y anda por ahí un lío. No sé cuándo esa vaina va a explotar. Y el amigo que te digo, él lo advirtió, o sea, hizo una evaluación y dijo, mira, eso violenta la ley, pero además no nos permite tener una decisión lo más objetiva posible. Claro. La decisión que podamos tomar. Lo conversó conmigo. Como para, mira, ve, tírate ahí algo para ver si esta gente se disuaden. Y cuando yo lo comenté, me escribió alguien y me dijo, efectivamente es así, pero quien esté en la cabeza de todo esto, que es el ministro, ya decidió que va a ser así. Y así fue. Como la canción de Juan Gabriel. Sí. Y ahí está el lío. El incumbente o la incumbente, sobre todo, tiene mucha relevancia, es determinante, digamos, en ese tipo de selecciones. Porque muchas veces el incumbente, aunque forma parte oficialmente del Comité de Compra y Contrataciones, envía un representante. Como también puede enviarlo algún tipo de viceministro, sea el administrativo o financiero, en el caso de que haya. Aunque eso también es otro tema, porque no debería ser. Pero cuando tú vas a un comité de compra y contrataciones, porque tú vas a hacer compras ya mayúsculas. Y entonces requiere... ¿A partir de cuánto, dependiendo de la institución? Requiere de un análisis debido. Por ejemplo, hay compras menores que son, me parece, ahora lo variaron, aumentaron los porcentajes, pero iban de 1.100.000 a 1.300.000 por ahí, las compras, digamos, menores. Luego hay comparación de precios, luego hay licitaciones, etcétera, etcétera. Pero las licitaciones, digamos, estamos hablando de montos ya bastante considerables, ¿no? Estamos hablando de más de, no quisiera pecar aquí, ¿verdad? De cometer un error, pero debe ser más de 50 millones, más de 30 millones de pesos. Para que la gente entienda que es comparación de precios. Si yo voy a comprar ese televisor, a sustituirlo, yo lo que hago es que recibo una propuesta de precio de quienes... De varios oferentes. Televisores. Correcto. Y esos oferentes participan y comparo. Entonces, la comparación de precios... que me han dicho que no solamente es en base a precio. O sea, que no necesariamente el más barato. Correcto. Cuando hay una comparación, se dice comparación de precios, pero realmente se evalúan otra serie de condiciones, digamos, que tenga que tener el producto, en caso de ser, por ejemplo, una televisión, ¿no? También para el requerimiento que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo un requerimiento de una televisión de 50 pulgadas, pero tiene que ser 4K, que tenga Bluetooth, etcétera. Y puede ser que tú me estés vendiendo una televisión de 50 pulgadas, 4K, menos precio que otro, pero la tuya no tiene Bluetooth, no tiene una serie de facilidades, de features, ¿tú entiendes?, que necesita. Pero en el caso, por ejemplo, ya eso, la comparación de precios, lo que quiere decir es que no es compra directa, como si es la compra menor que una compra directa. Entonces, toda esa dinámica, digamos, de cómo se utiliza el patrimonio público en ese tipo de escenarios, se va a ver afectado. Y ya cerrando entonces con la ley de partidos, que están tratando de modificarle ciertos aspectos, pero que los más significativos, ¿cuáles son? De lo que se está proponiendo, que le cambiemos, que se le cambie. Yo creo que uno que siempre va a llamar mucho la atención es el tema de los topes del gasto. En publicidad. En publicidad y en campaña. Y en campaña, en sentido general, digamos, por los partidos y por las candidaturas. El tema está en que la República Dominicana tiene muchas falencias en ese sentido, Alberto, porque aquí no hay una fiscalización efectiva. Yo fácilmente puedo adherirme a una campaña política de un jury diputado y ando yo atrás de ti. Premoniciones. Busco yo $1,000,000 de pesos y empiezo a pegar fiches, a pagar cuñas en la radio. Todo. Y yo no necesariamente debería, se entiende que se debería, pero no necesariamente debo de decir, bueno, eso lo estoy pagando yo. Yo conozco casos de gente que ha hecho eso.
No, pero O sea, eso es clásico en República Dominicana. Claro, pero es que cualquier persona, cualquier empresario, cualquier ciudadano común y corriente como nosotros, puede ir y decir, miren, yo quiero que ustedes me publiciten esto. ¿Cuál es la publicidad? Bueno, la candidatura de una persona en sentido particular. Como la cuña. Entonces, claro, ¿cómo te hace un track? ¿Cómo te traquea? ¿Cómo te hace una fiscalización efectiva sobre ese tipo de... A 2,000 pesos la cuña. Que en política se pone a 4,000. Y se cobra adelante y en efectivo, para que los que están aprendiendo del negocio aprendan. Lo sepan. Lo sepan. Entonces... Una parte, la que es ya por la Junta, esa se contrata con publicitaria. Sí. Que es la que entonces tú tienes que mandar la auditoría. Pero cuando es un amigo tuyo que es dueño de un almacén en el barrio, esa nos hace pagar en efectivo y adelante. Efectivamente. Entonces, no hay una fiscalización adecuada, Alberto. Y hay que ver realmente cuáles pueden ser ese tipo de mecanismos, de herramientas que requiere la Junta Central Electoral para poder efectivamente fiscalizar. Porque es verdad que aquí muchos vicios de nuestra cultura democrática parten del financiamiento electoral. Y eso nosotros tenemos que resolverlo. Lo que pasa también, mira, yo tengo un problema con eso. Y yo a veces cuando veo a los políticos hablar, mi gran crítica de los últimos 8 años a la clase política dominicana, yo observando, tal vez me he concentrado en observar mucho el abanico más amplio del entorno cultural y político de América Latina. Yo creo que el insumo principal de la política, no importa donde tú mires, siempre será el pesimismo. Tú necesitas convencer a la gente de que está lo suficientemente mal hoy con quien gobierna para que se convenza que tú eres el que tienes la herramienta, la llave para abrir la puerta, la solución a ese bienestar que ellos aspiran, que ya tú los convenciste de que ellos están experimentando ese malestar y que el bienestar, la llave la tienes tú y entonces te favorezcan con el voto. Yo creo que por ahí comenzamos uno empieza a identificar, por eso hablabas tú ahorita de por qué el PRM le ha caído tanta mierda arriba, no en esos términos, se lo digo yo, le ha caído tanta mierda arriba es porque ellos tiraron una lluvia de mierda para arriba, entonces no se prepararon con buenos paraguas y hoy le está cayendo todo lo que ellos tiraron hacia arriba, que fue toda esa zika. Entonces cuando tú miras hacia el insumo principal, que es el pesimismo, de ver ese futuro ominoso, oscuro, si esta gente sigue gobernando y qué mal nos va con esta gente y todo ese discurso político, obviamente que eso también crea una cultura en el comportamiento del político. Porque el político... Y de la sociedad hacia el político. Hacia el político, porque en la medida que el político es deshonesto, porque la gente cree que ser político es necesariamente ser deshonesto, cuando la política no necesariamente tiene que ser pura y simplemente deshonestidad. Puede ser un tipo hábil, aprovechar las debilidades del adversario, tú saber... Una cosa es ser sagaz, la sagacidad, la astucia, ser digamos, astuto. En el timing político. Y otra cosa es engañar a la gente. Es engañar a la gente, que es lo que más se ha venido dando últimamente. Y creo que ejemplos sobran en América Latina de lo que hemos visto. Pero, y también en otras latitudes están aprendiendo bastante bien de nosotros. En eso estamos dando cátedra. Si no, pregúntenle a los americanos cómo le está yendo a ellos, emulando a Latinoamérica, la forma de hacer política latinoamericana. Entonces, en el caso de esa práctica política, que quienes están observando tal vez desde un punto de vista más académico y más crítico, esa intelectualidad que se sienta y se siente por encima del bien y del mal. A veces veo yo algunos amigos que opinan en los medios, que hablan de los políticos como si fueran una cosa aparte, un enorme cubo de mierda del que ellos nunca van a formar parte o del que nunca han formado parte. Creo que ese deseo de tener las herramientas y los procedimientos de sociedades que son mucho más transparentes, mejor organizadas, que son más éticas, en todos los aspectos de la vida social y política de esos países. Cuando uno aspira a eso y tú creas herramientas que no coinciden con la realidad la realidad cuando tú sales a la calle, porque suena muy bonito. Yo creo que hay muchos ideólogos, no, porque la política debe de ser ética, no debe de ser de dádiva, no debe de tal cosa. Y tú sales a una reunión con 25 viejas y 25 tigres de un barrio, y lo primero que llegan es con 25 problemas las viejas y 25 problemas los tigres. Seguro. O sea, porque esa es la cultura de hacer política en República Dominicana. Es el tema. Y la ley busca cambiar algo que lamentablemente
no lo va a cambiar, aunque la ley sea el camino, de la noche a la mañana, que es lo que muchos pretenden que pasen. Y tal vez por eso, a apenas 2 años del 2019, en el 2021, aquí vinieron a uno a meterle con cucharita que hay que reformar la ley de partidos cuando ni siquiera la conocemos bastante bien y que está mochada por pedazos por todos los recursos en el constitucional. Yo creo que ese ha sido, y ese es el gran problema que tenemos. Queremos una clase política suiza en una sociedad de Burundi. Bueno, pero es que los políticos dominicanos no somos de Marte, somos Eso dominicanos. eso es lo que estoy diciendo. Entonces, O sea, la sociedad es la que pare los políticos, no al revés. lógicamente, dos observaciones. O sea, los políticos son el reflejo de su sociedad. Totalmente. Eso no, o sea, ahí no hay que ser ingeniero de la NASA para entender eso. Y cuando nosotros hablamos en términos legislativos de tomar una decisión, lo primero es que aquí no se toman decisiones basadas en la evidencia. Eso es lo primero. Y todas las escuelas de políticas públicas, de gestión de gobierno, te dicen a ti, para tú tomar una decisión mínimamente efectiva, tiene que ser basado en la evidencia. Entonces aquí hay muchas decisiones medalaganaria. Lo segundo. O porque lo leí en una revista de... Pero ¿cómo puede ser? En un vuelo a Suiza. ¿Cómo puede ser que el Congreso de la República no tenga una serie de sociólogos y antropólogos que puedan por lo menos decir, bueno, desde el punto de vista idiosincrático, esta ley va a afectar de tal manera a la sociedad dominicana? O peor aún, esta ley la gente la pasa por encima porque no tiene ningún tipo de aplicabilidad en la República Dominicana. Porque no se corresponde con el contexto social. Un aspecto de la ley del 2019, o sea, de la que se aplicó en el 2019, comenzando en ese año con la primaria, era la irreal intención de que la campaña política se quedara dentro de las paredes de los partidos y que no saliera a ser disruptiva en la vida de la gente, en los medios de comunicación, con vota por fulano, vota PLD, vota por Gonzalo, vota por Leonel. Y resultaba que la campaña se podía hacer, tú podías utilizar como medio de multiplicación del mensaje redes sociales como Instagram, Twitter, etcétera, con mensajes pagos o no. Pero tú no podías colocar publicidad exterior ni nada de eso. Efectivamente. O sea, ¿y qué hicieron los dueños de medios? Que su tiempo de zafra es la campaña política. Dijeron, pero es que esto no está jodiendo. Y ese fue el primer aspecto que yo critiqué de la ley. Me parecía totalmente discriminatorio y totalmente injusto. Y más aún porque el dinero se iba a ir de aquí y se lo iba a llevar un tigre que no tiene ningún interés en República Dominicana. Zuckerberg, Sí. el tigre Jack Dorsey y esa gente, Toda la plataforma. Don Google y esas personas. Y ahí es que Adora, que es la sociedad que agrupa las estaciones de radio, elevó un recurso de urgencia, no sé qué rayo, no sé qué vaina de inconstitucionalidad, porque la ley era discriminatoria de los medios. Y cuando fue a esa, se adhirieron otros medios como la televisión y los dueños de valla, y ellos también se beneficiaron al final del dictamen que le permitió a las estaciones poder recibir colocación publicitaria de los candidatos políticos. Claro. Y eso fue solamente un aspecto de la ley que era completamente irreal del 2019. Así es. Así es. Yo creo que eso. Y por la otra parte, lo que tú señalas, Alberto, digamos, la conducta, el comportamiento de lo político aquí. Yo recuerdo una alcaldesa de Madrid, que la conocí, se llama Manuela Carmena. Ah, Carmena, sí, del PSOE, ¿no era ella? Era del PSOE, sí. Del PSOE. Era del PSOE. Ahora está en Más Madrid. No, yo creo que ella estaba con Podemos. Ella estaba con Podemos. Yo sé que ella era de izquierda. Bueno, sí. Pero Carmena era un personaje. Sí, pero es Manuela Carmena es una tipa, o sea, que viene, digamos, fue abogada, fue jueza. Una tipa, digamos, con una carrera judicial también bastante dilatada. Y luego pasó a la política, ¿no? De hecho, fue ella la que levantó los cuerpos como abogada de Madrid de los abogados de Atocha que mataron en los 70, ¿no? Cuando estaba el proceso de la transición en España de la democracia. Pero ella decía que muchas veces los políticos no están a la altura de la ciudadanía. Los políticos no están a la altura de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchos políticos se están hablando entre ellos, pero no le están hablando a la gente. Y hay una mal concepción, y esto puede sonar muy romántico, muy poético, pero es la verdad, que la mayoría de los políticos van a cumplir sus sueños, pero no los sueños de la gente. Entonces, y lo cumplen los políticos, los de ellos. Los de ellos sí, y por eso entonces técnicamente tienes que tomar decisiones basadas en la evidencia. Porque la evidencia no se corresponde con lo que tú quieres, sino con lo que la sociedad necesita, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que yo creo que en la política dominicana no se debate mucho temas políticos, sino temas estéticos. Entonces, es bastante superflua la política, digamos, en sentido general en la República Dominicana, porque hay mucho marketing,
hay mucha publicidad, hay muchos discursos, digamos, halagadores, pero... Se maneja con mucha sagacidad el tema de la comunicación social. Seguro. Y de la propaganda. Seguro, pero no hay realmente una disrupción de decir, bueno, ¿qué nosotros tenemos que hacer para variar la estructura social de la República Dominicana? Bueno, la primera pregunta que hay que hacer es, ¿queremos nosotros variar lo que nosotros tenemos? Porque parecería muchas veces que no. Yo creo que no. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Y tal vez posiblemente hay políticos que sí quieren. Pero el problema es... Pero hay que ver si la gente quiere. Sí, porque una golondrina no hace verano ella sola. Claro. Hay que ver si la gente quiere. Entonces, si tú te preguntas y tú dices, bueno, el mismo dominicano que infringe la ley aquí, tan sencillo como hice en un semáforo en rojo, es el mismo dominicano que cuando va a Estados Unidos o a Europa no lo hace. Yo espero que el semáforo, yo cruzo por las rayitas y espero que el semáforo esté en verde. Por lo menos, ¿verdad? Cuando ando de peatón. Cuando usted de peatón. Sí, mi primera experiencia en Nueva York fue multar a una persona por cruzar en rojo. La primera vez que fui a Nueva York fue en el 2013. Ajá. Mi primera experiencia con el orden fue ver a una persona que la multaran porque cruzó en rojo. Había un policía. O sea, en rojo para el peatón. En rojo para el peatón. Correcto, sí. Sí, porque también hay una responsabilidad y una consecuencia para ti. Efectivamente. Y a mí me sorprendió eso. Dije yo, de aquí ni muerto cruzo yo. Ni muerto. Y cuando me enteré de cuánto era la multa, dije yo, pero esos son como 2 cajas de cerveza. Pero es el mismo dominicano. El mismo dominicano que hace su fila en migración en los Estados Unidos. Aquí el mismo un dominicano que llega aquí y hace un desorden porque están durando mucho. Entonces, tú dices, bueno, ok, el problema no es nuestra falta o ausencia de educación o de formación. Nuestro problema es la ausencia del sistema de consecuencias. Ese es nuestro problema. Entonces, sí, ese es el principal problema. Entonces, hay que ver. Por ejemplo, tú no te vas a encontrar, va a ser muy difícil que tú te encuentres en cualquier país del mundo que tú puedas consumir alcohol en la vía pública. Pero tú sabes, yo no estoy en contra de eso. Por ejemplo. Yo no estoy en contra de que la gente pueda beber en la vía pública. No, pero el tema es también que aquí la mayoría, eso se extrapola al tema de tu conducir. Sí, ese es el problema. Entonces, tú estás en un país que se mueren por lo menos 5 personas diarias por accidentes de tránsito. Sí, pero... Como si fuera un país que estuviera en guerra. No, pero ese es el problema, porque ahí exactamente para allá iba. El problema no es que tú bebas en la vía pública. El problema no es que bebas en la acera. El problema es que bebas y salgas a manejar. Porque pones tu vida y la del otro en riesgo. Totalmente. Y en el caso de... A mí me sorprendió eso en Panamá. Y yo, los países son una vaina que tú dices... No, pero ¿por qué? La ley en Panamá prohíbe beber en la vía pública. Pero tú puedes beber como pasajero dentro de un vehículo. Correcto. En Panamá. Y digo yo, pero es que no tiene sentido. Sí, así es. O como pasa en Estados Unidos... que tú puedes beber en los parques, pero no puedes caminar borracho en algunas ciudades. Porque en los parques tú puedes tomar... La intoxicación pública, o sea, no es que no puedes caminar borracho, ajá. sino que ese borracho que cae, rastrero, correcto, que se mea en tu aparte, le llama intoxicación pública, tienen el contén, eso es un delito menor, pero igual... se te multa y se te lleva detenido. Pero eso, por ejemplo, en la República Dominicana también es otro tema de evaluación. Lo que pasa es que aquí se investiga muy poco y se evalúa muy poco lo que tenemos. Pero el dominicano promedio tiene un tema serio con el alcohol. Porque en la República Dominicana, en nuestro país, no existe otra actividad de esparcimiento que no sea salir a beber o a comer. A beber romo. No existe otra. Y lo está diciendo un gran bebedor. Que ya el tema me está poniendo el pico caliente. O sea, aquí no hay temas, por ejemplo, culturales. Sí, es cierto. No hay temas culturales que tú puedas salir, por ejemplo, semanalmente o que tú digas cada fin de semana hay una presentación distinta en los diversos teatros del país, no solamente en el Teatro Nacional. Mira, por ejemplo. Yo creo, aquí se han hecho intentos en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, desde la época de Roberto Salcedo. Y si hay algo que yo recuerdo de forma grata, no sé si tú tenías edad para eso, cuando se hacía el malecón libre, sí, libre, etcétera. Claro. Yo por lo menos iba 1 o 2 veces al malecón cuando hacían el malecón libre. Y bueno, todo eso se fue perdiendo y obviamente con la ciudad ha cambiado bastante y el tráfico que tenemos, pues ya hoy es impensable
tú cerrar 2 o 3 avenidas, pero tú vas a Bogotá No, está, y está, hay... está Piantini peatonal. Sí, Que aunque pero... es un cuadrante mínimo y tal un vez no cuadrante afecta, mínimo. digamos, la circulación. Pero tú vas a Bogotá, cuando fui en 2019, yo no había ido a Bogotá, déjame, yo fui 18 y 19, en el 18, en Bogotá, me sorprendió mucho que los domingos, ahí todas las avenidas grandes troncales dedican un carril para la actividad Así es. peatonal. Bicicleta, peatón, lo que sea. En Bogotá, porque Bogotá creo que está dividido en varios, en varias parroquias, municipios, no sé cómo rayos lo llaman, en Colombia. Y aquí lamentablemente yo a veces salgo de mi casa y salgo con el deseo de encontrarme con algo en un sitio. Y cuando pasan actividades como, por citar una reciente, el Bocao, Ajá. que tú dices, wow, si esto lo hicieran por lo menos 2 veces al mes. Seguro. Una actividad como Seguro. esta, teniendo tú el espacio, porque tienes un jardín botánico que pudieras Espectacular. hacer algo ahí, o tienes, Es que, mira, o tienes el parque Mirador Sur que tú digas, bueno, hay barbecue, hay aquello, hay lo otro. Tenemos muchos espacios, hay de pero que no todo, se aprovechan. Pero no se aprovechan. Mira, primero, cuando tú ves los festivales que se hacen en los jardines botánicos en Europa en verano, la Noche del Botánico, por ejemplo, en Madrid, o el Festival de Pedralbes en Barcelona. Óyeme, tú estás hablando de que son festivales de 2, 3, 4, 5, 6 días que la gente se dedica a ir a ese tipo de cosas. ¿Tú entiendes? Y que realmente le genera un valor agregado a la vida de la gente. Pero cuando aquí se toman decisiones políticas que no le generan un valor a la vida de la gente, ¿de qué te sirve? De absolutamente nada. Porque tú tienes que garantizar... Ahora me pusiste pensativo porque yo cuando salgo los domingos a veces aburrido, siempre termino en el mismo sitio. Yo Pero, siempre termino en el mismo sitio. Tú lo dices que aquí no le queda otra de uno no que le queda sentarse a beber en un sitio. Que sentarse uno en un sitio, tú sabes, pero es muy difícil tú poder encontrar o generar una alternativa a esa realidad. Entonces, cuando el dominicano promedio calcula el nivel de sus ingresos que se le va en eso, y que realmente no le es provechoso porque, claro, aquí todo el dominicano regularmente bebe. Pero ¿qué te hace a ti? ¿Cuál es el efecto que te genera a ti la bebida? Te adormece los sentidos. Entonces, tú arrancas por ahí y tú lo haces una vez, lo haces 2 veces. Bueno, ya es una cotidianidad porque no tenemos otras alternativas. Yo creo que el Estado y hasta el sector privado, esto es una oportunidad de mercado para el sector privado. De generar una serie de experiencias. ¿Qué es lo que están vendiendo ahora, por ejemplo, cuando tú vas a una agencia de viaje o cuando tú vas a cualquier restaurante o a cualquier hotel? ¿Qué te están vendiendo? No te están vendiendo solamente la comida, te están vendiendo una experiencia dentro de ese restaurante. Cuando tú hablabas, por ejemplo, de Bogotá, la Candelaria en Bogotá la cierran también y solo vuelve peatonal. Pero la ciudad amurallada de Cartagena solamente entran taxis turísticos, es completamente peatonal. Yo entiendo que la zona colonial de la República Dominicana debería ser peatonal. Obviamente, y que cuente también uno con las alternativas para poder entrar y salir. No solamente Correcto, para tú entrar, correcto. sino para dónde dejar tu vehículo, Correcto. etcétera. Suena muy bonito. Yo creo que con los parqueos que se han ido haciendo, se va generando, pero hay que ir también generando modelos de prueba y error. Yo estoy de acuerdo. Mira, cuando uno sale de aquí es que uno se da cuenta. Primero, las oportunidades de aquí se pierden. Y segundo, que hay muchos aspectos que están descuidados y desaprovechados. Yo le comentaba a alguien, a mí me gusta mucho Villajuana. Villajuana es como ha ido fraguando una cultura, igual que Villa Consuelo, que es de ese barrio. Así es. Pasa con Villajuana, pasa con el sector que está Ciudad Ciudad Nueva, sí. Son sectores que tienen ya una cultura que tú la defines. Así es. Los minas de aquel lado, de aquel lado del puente, o sea, ya... Antes la tenía Gascue también. Sí, Gascue la tenía, pero eso se ha ido diluyendo, desapareciendo. Sí. Y yo le comentaba a alguien, una vez que fuimos a la placita de Santurce en Puerto Rico, dije yo, pero esto se puede hacer en Villajuana, simplemente lo que falta es voluntad política. Perfectamente. Y más una ciudad que está aspirando a atraer turismo más allá del poco que trae. O sea, Pero seguir creciendo. Es que tú estás hablando. No sé si has ido a la placita de Santurce. No he ido a San Puerto Juan. Rico, pero he visto las fotos y eso, he visto que se junta mucha gente ahí. Y es una bastante experiencia gente, sí, chula. una experiencia. Y es una experiencia boricua. O sea, Claro. así es que el boricua chinchorrea, que bebe, que comparte. Pero cuando tú estás hablando de la ciudad de Santo Domingo, y aquí tú estás hablando de la ciudad primada de América, todo lo que está en esa zona colonial es lo primero de nuevo este mundo. mundo. Todo lo que está ahí es lo primero, todo.
Y la gente puede venir también con teoría de que no, que vinieron los vikingos antes, que aquello, que lo inca, que no sé qué. Muy bien. Pero históricamente está reconocido por la historia mundial, global, que nosotros somos los primeros del primer mundo. Y nosotros no le sacamos provecho a todas las cosas que nosotros tenemos en esa zona colonial. Entonces, esto debería ser una ciudad que tuviese un turismo igual o mayor que el de Punta Cana. Porque el valor histórico que nosotros tenemos como sociedad global es incalculable. Y la cantidad de experiencias que se pueden vivir y experimentar, para la redundancia, experimentar aquí en la capital, yo que la conozco bastante bien, Claro. por todos lados, es enorme. Y obviamente eso ahí, volviendo a lo que estábamos conversando, de que los políticos cuando toman decisiones no toman en cuenta el impacto que esas decisiones tienen, partiendo de si verdaderamente van a modificar el comportamiento y los hábitos de las personas, porque tú hablabas del tema de que aquí no le queda más nada a uno que ¿Qué bebé? salir y beber. O en el tema de la ley de partido, que era donde comenzamos a conversar, de cambiar el comportamiento político a partir de una serie de modificaciones que se entiende que van a hacer cambiar el proceder del político. Cuando el que debe de preguntarse uno si verdaderamente va a hacer que el político cambie es el ciudadano. El uso del derecho coercitivo, Alberto, ha dejado de ser paulatinamente efectivo. ¿Qué es un uso del derecho coercitivo que tú lo usas en tu cotidianidad? Ponete el cinturón. Porque tú estás tomando una acción que el Estado te obliga sobre tu cuerpo. Sin embargo, yo ¿Verdad? uso el cinturón porque yo veía mucha televisión por cable. Bueno. Y veía la publicidad, las campañas de concienciación que se hacían en Estados Unidos. Y yo desde la primera vez que me tocó empezar a montarme en el asiento de adelante, el único en el carro que siempre usaba cinturón era yo. Tú. Pero ¿por qué eso? Porque esas campañas no son coercitivas, son un incentivo. Entonces, hay un razonamiento científico detrás de eso para tú cambiar esos hábitos. ¿Cuáles son? Lo que planteaba Richard Thaler en The Notch, en el empujoncito. Richard Thaler, que es el Premio Nobel de Economía. Que él dice que la gente en su psiquis no transforma sus hábitos de forma, digamos, definitiva a través de la coerción, sino que solamente transforma su hábito a través de la coerción de forma transitoria o temporal, que hasta le genera sentimientos de ira a esos hábitos que tiene que adquirir por la coerción o por la imposición. Que por el contrario, cuando tú generas incentivos que varían los hábitos de las personas, eso sí genera un resultado positivo. Y ellos plantean eso desde la economía conductual. Resultado efectivo en todos los sitios que se ha aplicado. Pero, insisto, no hay que ser ingeniero de la NASA para tú traer eso e implementarlo, ya digo, con el apoyo de sociólogos, con el apoyo de antropólogos que puedan adaptar esa teoría de economía conductual a la sociedad dominicana y se pueda hacer. Y ya finalmente, con esto de la ley de partido que estábamos conversando y los cambios que le quieren hacer, hay uno que me llama la atención porque se anunció en una rueda de prensa, si no me equivoco, el año pasado con el presidente de la Junta y 20.752 organizaciones feministas en República Dominicana, que es la paridad de género en las listas. Sí. Si existe la posibilidad de que esto sea factible, que sea conveniente. Lo primero es que... O sea, van a salir beneficiadas las mujeres si ponemos 50 mujeres, 50 hombres, al final vamos a tener lo mismo, porque los resultados que yo he visto en los países donde se ha forzado la paridad de género ha sido contraria. Bueno, si lo evaluamos desde lo que yo venía diciendo de la conducta, es una imposición. Es lo primero. Tú puedes decir, bueno, discriminación positiva, pero vamos a verlo desde este punto de vista. Lo primero es que la Junta Central Electoral quiere pasar con el tema de los regidores del voto preferencial nuevamente a las listas. Dicen que el voto preferencial se gasta mucho dinero, etcétera, pero realmente el voto preferencial es lo más democrático. A mí me parece también. Es lo más democrático. Yo estoy de acuerdo. Es verdad que puede tener sus falencias. Yo siempre voto por el más feo en la lista. Comencé así con los diputados y después con los regidores lo hice igual. Qué barbaridad. Sí, porque el más feo es el más desfavorecido de la lista. Claro. Tú sabes, yo también estudiaba mercadeo y uno tiene que ver mucho con el comportamiento humano. Efectivamente. Entonces,
Lo primero es que quieren pasar del voto preferencial al voto por lista nueva vez. A mí me parece que eso es un retroceso. Lo segundo es que cuando se llama a la paridad de 50-50, se rompe con el espíritu que planteaba el 60-40 o el 10-50-40, etc. Que el 10 es juventud, 50 de un género y 40 de otro. Bien. Porque eso sí es mucho más factible, lo del 60-40. Bueno, porque tú completas una boleta de 7 candidatos con 4 hombres con 3 mujeres o con 4 mujeres y con 3 hombres. Pero cuando tú quieres llegar a la paridad, hay una dinámica que se da en el interno de los partidos que la sociedad no conoce, que es muy difícil a veces encontrar en territorios específicos mujeres que quieran aspirar u hombres que quieran aspirar. Por ejemplo, en el caso del PLD, en Palenque, la alcaldesa, evidentemente, mujer. La presidenta de la sala capitular es mujer. Entonces, ahí, en Palenque, se ha dado una dinámica de que las mujeres han asumido un rol de preponderancia. Pero hay otros escenarios. Con toda naturalidad. Con toda naturalidad, sin ningún tipo de imposición. Y así hay otras demarcaciones. Otras demarcaciones que lo que pasa, bueno, la alcaldesa, por ejemplo, de nosotros de Veragua, en la provincia de Payá, que es muy amiga mía. Oye, esa señora ahí, esa es la líder. La líder ahí de ese distrito municipal, ¿tú entiendes? Pero eso ocurre en muchos escenarios. Igual es verdad que hay muchos hombres que también ocurren en el territorio. Y tú puedes decir, bueno, en el tema de los cargos selectivos hay mayoría de hombres que sobre mujeres. Pero hay que ver también, y eso sí es verdad, que a las mujeres se le complica un poco más el ejercicio político, porque en eso sí hay una cultura mucho más arraigada hacia el hombre, pero no quiere decir que no haya una oportunidad clara. O sea, pero volvemos al mismo criterio que estábamos hablando. Yo creo que en el tiempo que estamos viviendo, hablar de que a las mujeres se le imposibilita. No una imposibilidad. No, digamos que podrían tener mayores desafíos. No, de lo que está detrás del discurso que empuja eso esta paridad, que por el hecho de ser mujer para ellas es más difícil. Yo creo que muchas mujeres sencillamente no quieren meterse en la política porque no les interesa. Eso puede ser una opción. Puede ser una, y el hombre tal vez por la razón que sea es más proclive a eso, porque tú te juntas con 3 vagos a beber romo en la esquina y el primer tema después de los chismes del barrio es la política. Correcto. Entonces fulano es un ladronazo. Porque una sociedad muy politizada. Sin embargo, las mujeres están en el grupo, tú empiezas a hablar de política y te dicen, ay, ahí viene todavía con el maldito tema ese. Yo estoy haciendo un análisis simplista, tal vez del tema, pero pudiera ser partiendo de ese hecho ilustrativo de si ciertamente o no la mujer y el hombre tienen igualdad de interés por formar parte de. Hay que partir, si es natural. Hay que partir correcto, hay que partir de esa premisa, es lo primero. Hay que ver si tanto las mujeres como los hombres tienen igualdad de interés en el tema político. Pero hay que ver si esa premisa se ve condicionada por las dificultades que la mujer entiende que tienen para poder aspirar. Que es posible también. Que es posible también. O sea, hay que tomar en cuenta todas las variables posibles. Demasiada variable. Entonces, pero lo que sí yo creo es que planteando del punto de vista idiosincrático, que es lo que hemos venido hablando aquí, la sociedad dominicana, imponer ese tema de paridad, se le va a hacer difícil a la mayoría de los partidos, por no decir todos los partidos, encontrar una serie de hombres o de mujeres, dependiendo del territorio, para poder completar una boleta, sin que necesariamente tenga la capacidad adecuada para poder aspirar al cargo que se le está colocando. Porque lo que tú tienes que ver es lo siguiente. Aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional hay 6 escaños para diputados. Entonces, yo voy a poner 3 que tienen toda la competencia sin importar su sexo, y voy a poner 3 que simplemente para completar lo que me dice la ley, realmente me restan competitividad en el proceso. ¿No tiene sentido? No tiene ningún tipo de sentido, porque ¿para qué lo va a hacer entonces? Entonces tú lo que vas a competir o empezarías a buscar acorde a la posibilidad económica, porque sabemos también que el esfuerzo Pero volvemos económico, a lo mismo que estábamos tratando de decir ahorita. ¿Cómo variamos el patrón conductual de los políticos si lo que estamos discutiendo es tema estético? Entonces... No, el tema estético, porque si tú vas a buscar gente que lo que tiene es cuarto para aspirar, tú lo puedes buscar. Pero esa gente, ¿qué discurso te va a montar? Y se ha visto en estos últimos años el resultado. Entonces, muy probablemente esa gente termine ganando y en el Congreso termine siendo un fracaso, un fiasco. Y ese fiasco no lo paga esa persona, porque esa persona... Lo paga la sociedad. Lo paga la sociedad. Pues esa persona puede ser diputado por 4 años, diputada por 8 años. Hasta puede tener la suerte de reelegirse. Yo creo que el outcome, el resultado, lo paga la sociedad. Hay que ver hacia los países que han hecho estos experimentos y cómo le está yendo.
Y creo que un buen ejemplo de esto es el México de hoy. Que México hizo todas esas transformaciones que han dado como resultado, según ellos, una representación en el Congreso mucho más igualitaria, y lo que tienes ahí es un pandemonium. Tremendo. De gente que no legisla y lo que van son todos los días a insultarse y a sacarse la caja y los cajones. Adjetivos calificativos, Y nada la más. sociedad- Nada más. Y la sociedad, el rumbo que lleva. A mí me encantó México cuando lo visité. Maravilloso. La parte que visité de México no fue la Ciudad de México, pero sí Estuve en la ciudad. fui al Caribe mexicano. Pero mi experiencia con los mexicanos es que es un país de gente maravillosa. Sí, sí. Sin duda. Y lo que tú ves en el Congreso no se me parece a la gente que yo me encontré en la calle. Claro, pero por ejemplo... Aunque hemos dicho aquí que los políticos salen de las sociedades que representan, pero Lógico, pero carajo. cuando tú hablas de tema, por ejemplo, de paridad, que a mucha gente le da, digamos, hasta estupor, resquemor hablar de esto, porque luego cogen a uno y lo colocan como el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero un modelo que me parece a mí exitoso es el modelo español. Simplemente el PSOE decidió tener un gobierno paritario porque ellos entienden que deben de tenerlo. Pero no porque nada les obliga. Ah, bueno, porque ideológicamente... Suecia, que eligieron ser un gobierno feminista. Listo. Y todas las Listo. ministras son mujeres. Listo. Ellas son muy feministas en Suecia, pero van y se ponen el hijab en Irán. Muy bien, porque respetan cada cultura y yo creo que las culturas hay que respetarlas porque Sí. la concepción de valores que tenemos en Occidente no es la misma concepción de valores que tienen ni en Medio Oriente ni en Oriente. Que puede ser Que muy- criticable o no, pero lo que quise hacer Bueno, fue... muy criticable o no desde nuestro sistema de valores. No, lo que estoy diciendo es que puede ser criticable la actitud de ellas, Ah, bueno, claro. pero ciertamente hice Pero señalamiento pero porque... si respetan el sistema de valores de otra cultura, no hay ningún tipo de problema. Cuando vayan a Suecia, tienen que respetar el sistema de Suecia. En el caso de lo que tú señalas, de que sea voluntario, yo no estoy no puedo estar más de acuerdo que eso. O sea, que el partido diga, bueno, mira, ya yo gané, soy presidente, yo tengo 22 ministerios. Claro. Son 23. Bueno, voy a poner 11 mujeres y 11 hombres mujeres capaces y hombres con los perfiles correctos en cada ministerio. Muy bien. Y en el 23 tiro una moneda para arriba. Y ya. A ver qué pasa. Pero, Entre dos que sean también dos individuos. Si es una elección de esa manera, obviamente poniendo por encima de todo las capacidades del individuo más allá de su órgano sexual. Hay un criterio de selección que no responde a su condición biológica. Ni siquiera de sexo, sino a su condición biológica, ni de discapacidad. Eso es ser incluyente. Eso sí es ser incluyente. Cuando tú realmente no tienes un criterio que responda a una condición biológica. Tiene Tú tienes que un ser- criterio que responde a una condición de conocimiento, de capacidades, de herramientas, de habilidades. Eso sí. Porque, por ejemplo, es verdad que el PSOE tiene un trasfondo ideológico detrás de esa decisión. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero es correcta su decisión. Desde el punto de vista de lo que ellos han predicado. Es lo que la gente esperaría que hicieran. Y lo hicieron. Por ejemplo, en el plan de gobierno del PRM se prometió la paridad en la función pública. Y nosotros vimos que el sedazo con eso fue las gobernadoras. Mira, pero después de ahí, Yo creo que, y este es algo que yo vengo observando, hay gente que discute y habla en contra de la meritocracia, etcétera, pero yo soy admirador de las mujeres de éxito. Que nunca su condición de mujer fue para ellas una excusa para no proponerse alcanzar las cosas que terminaron alcanzando. seguro. Y Seguro. yo creo que si hay algo aquí en la política, tenemos ejemplos de sobra. Podemos poner senadoras, diputadas, alcaldesas, regidoras, ministras, vicepresidentas, etcétera. Yo te hablaba a ti antes de la grabación que a mí me sorprendió que para mí Raquel había sido elegida como un florero. O sea, como un adorno Sí. para llenar como una tradición o algo que se estaba imponiendo, una desventaja tal vez que se pudiera encontrar dentro de un contexto ideológico y político en el momento de una elección, que el PLD había llevado ya 8 años a una vicepresidenta, había estado ocupando el cargo, iba como vicepresidenta nuevamente. Yo entendía que debía ser candidata, pero esa es mi opinión. Debía ser la candidata. Y ese era el ascenso natural que le tocaba. Claro.
Pero, en cualquier país del mundo habría sido la candidata. Pero mira ahora ha sido la gestora de crisis. Ha sido una gestora de crisis en el gobierno. Y con resultados. En el caso de Raquel, nos hemos dado la sorpresa. Lo que pensábamos que era simplemente un florero. La mayoría de nosotros, yo por ejemplo, por ignorante, pero ha demostrado que es una persona con unas capacidades formidable, que no tienen que ver nada, absolutamente nada, con que ella sea mujer o no sea mujer. Es que es una gerente muy terminada, muy acabada. Por eso tú mencionabas de cómo uno admira. Yo tengo una serie, digamos, de mujeres que son en muchos casos mis referentes. Esa señora también, Manuela Carmena, que te la mencionaba aquí. Manuela Carmena. Como un ejemplo. Digo que es un personaje porque su alcaldía fue de verdad pintoresca. Fue pintoresca, pero realmente varió los hábitos de Madrid. Y cuando vino el alcalde siguiente a querer, por ejemplo, transgredir el tema de Madrid Verde, de que había ahora mucho más peatones, etcétera, las aceras se agrandaron. La sociedad, la que estaba a favor y la que no estaba a favor de Manuela Carmena, salió a protestar para que no quitaran la medida, porque se dieron cuenta de que benefició su calidad de vida. Pasa como con el metro aquí. Listo. Yo era uno que vivía hablando sica del metro. Ese maldito metro, gaten esos cuartos que van, siempre en lo de yuca, hasta que me quedé un día a pie y tuve que coger el metro. Y hagan 1 kilómetro, no un metro. Es verdad, o sea, ahí tiene que hacer... La historia, ahí entra en juego entonces el político que tiene que tener la capacidad de saber lo que conviene independientemente de si hay críticas a favor o en contra. Tener decisiones firmes. Decisiones firmes. El político no puede ser una veleta. Vemos mucho en este gobierno. No puede ser una veleta. El político tiene que tomar decisiones firmes. Ya finalmente, Yuri, darte las gracias y ti, de verdad que el tiempo resulta corto para hablar contigo. Y yo creo que vamos a terminar sacando a alguien del equipo de la rosca derecha para meterte a ti. Si decides irte de la acera de enfrente, ven para acá. No. Porque tú estás aquí en el mismo puede grupo. Ser una cosa no es excluyente de la otra. Sí, lo que hay que hacer, lo que pasa es que tú sabes que yo tenía... Bueno, que ustedes a veces tengan a alguien que... Tenía tiempo con el deseo de invitarte porque desde la primera vez que conversamos en el programa de radio en el que estoy, en el Ritmo de la Mañana, aquella vez que fuiste a hablar de tu candidato Gonzalo Castillo, me di cuenta que tú tienes una habilidad, primero mucho contenido y segundo una habilidad, una facilidad para comunicar que es admirable. Gracias. Y en el caso de esa conversación que tuvimos, tú utilizaste una frase que me quedé con ella, que fue la de los hijos del PLD. Ah, claro. Y yo creo que si hay algo, eso me dejó a mí y me llevó a una reflexión que tal vez un día nos sentaremos a discutirla, de si todas las decisiones que tomó el PLD, llámenla de justicia social, de redistribución de la riqueza, etcétera, si todas esas recetas que aplicó en esos años que duró gobernando no ha sido en parte lo que nos ha traído las dificultades, en parte que vivimos con un segmento de la población que ha resultado difícil de poderla hacer parte del proceso productivo porque la rebeldía, y de inserción social en la República Dominicana. Es la rebeldía que muestra un adolescente hacia los padres. Entonces, por eso yo te hacía esa reflexión y te decía, lo que pasa es que cuando tú naces en un piso de tierra y te mudas a un piso de mármol, tú eres consciente de la diferencia. Pero el que nació en un piso de mármol sin saber que el que estaba atrás de él vino de un piso de tierra, entiende que el piso de mármol es lo normal y que no le toca nada menos de ahí. Y los asesores, de hecho, hay un asesor de Organización de Empresas Familiares argentino que ha venido aquí en par de ocasiones al país. Él tiene un libro en el que habla de que, y eso pudiera ser aplicable también a lo que estamos hablando, que el techo del padre, cuando el padre crea una empresa familiar que es exitosa, que le va bastante bien, el techo del padre es el piso del hijo al siguiente nivel. Entonces, tú lograr que esa escala se siga dando generacionalmente también es el gran reto dentro de muchas empresas familiares. Igual pasa en las sociedades también, me imagino yo. Lo vemos. Porque ese segmento que tú dices que es muy difícil, no solamente se muestra en la República Dominicana, se muestra en muchos otros países. Partes. Pero en esos otros países que se muestra y en había una constante con esa generación, que fue la generación que nació, digamos, en procesos no de abundancia, pero de sí de necesidades básicas cubiertas. Sí. Entonces, esos hijos del PLD nacieron en, digamos, temporalidades de progreso en la República Dominicana. Entonces,
es difícil tú aceptarlo. Sí. Porque tú vienes con una posición crítica, pero tú no eres consciente de que naciste con una serie de gobiernos que facilitaron tu crecimiento, ¿no? O que facilitaron, digamos, tu inserción en la sociedad a pesar de que no sea Sí, productivo. pero lo que ustedes tienen que hacer en el PLD es un día sentarse y decir, nosotros aportamos esto fue gracias a Hipólito, esto fue gracias a Balaguer, esto fue gracias a Jorge Blanco, esto fue gracias a Antonio Guzmán, porque yo creo que de justicia debería ser reconocer que en los últimos 50 años, o sea, mucha gente ha aportado. Eso es así. Y creo que a ustedes le tocó entonces pilotear el avión ya cuando iba despegando. Sobre todo, sí, creo que sí. Creo que encontramos Un avión con el un tanque avión lleno. pequeño y nos encontramos una avioneta y logramos llegar a un Airbus. ¿Tú hallas? Sí. Ustedes los PLDistas son como los veganos. ¿Cómo? Ese ego enfermo. No es egocéntrico. Exacerbado, pero grande. Pero yo creo que los datos están ahí, los hechos son los hechos. Entonces, para contradecirlo, hay mucha subjetividad. Bueno. Yuri, darte las gracias por acompañarnos aquí en La Roca Derecha. Yo creo que esta es la roca más larga que hemos grabado. Es muy probable. ¿Cuánto duró esta? 1 hora. 1 hora. 1 hora, ¿no? Aquí estos tigres, ellos siempre ya los 40 minutos quieren Zarpan de una vez. ¿verdad? Zarpan de una vez. Gracias, Yuri. Gracias a ti. De verdad que mi respeto a ti, mi cariño como siempre. Igual. Y te vamos a invitar de nuevo. La Rosa Derecha.